Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al versículo 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo ser salvo eternamente? O en palabras coloquiales o en palabras muy populares, ¿cómo ir al cielo? ¿Cómo puede una persona ser perdonada de todos sus pecados, desde el primer pecado que cometa hasta el último pecado que cometa en vida terrenal? ¿Cómo puede una persona llegar a ser justa y ser declarada justa por Dios? Y más aún, ¿cómo puede una persona estar segura de su destino eterno aún antes de morir? Son preguntas que requieren respuestas certeras y precisas. Y esas respuestas solamente están en el Evangelio. En la porción que acabo de citar, en Juan capítulo 3, el apóstol Juan comienza a exponer de manera bastante abierta y clara, expositivamente, el amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido revelado a los hombres por medio de Jesucristo. Jesucristo es el amor de Dios dado a los hombres, para que los hombres encuentren vida eterna y salvación en el nombre de Jesucristo. Por eso el apóstol Juan comienza diciendo en el versículo 16 del pasaje, que de tal manera, es decir, de una manera asombrosa, invaluable, de una manera que la mente humana no puede entender a plenitud, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Parece bastante complejo en la lectura, pero podemos entender qué es lo que debe creer una persona para que tenga vida eterna en cuanto a la fe en Jesucristo. Porque hoy en día, especialmente en esta época, la mal llamada Semana Santa, porque Dios no estableció una Semana Santa, Dios demanda que los hombres, hablando de todo el género humano, hablando de los que son creyentes, exclusivamente creyentes, Dios demanda que los hombres tengan una vida santa, no una Semana Santa. La Semana Santa es un engaño religioso para los pueblos del mundo. La Semana Santa es un engaño para que la gente tenga una ayuda o un calmarte de conciencia que les dura solamente un fin de semana, que no les da certeza de salvación, que los pone a depender de una religión y los pone a depender de los hombres para sentir tal vez una calma en su conciencia en cuanto a la culpabilidad, que nunca se pueden desarraigar por depender de una religión o por depender de constantes ritos repetitivos, como sucede por ejemplo en la tradición, en donde la gente va donde un hombre llamado sacerdote y confiesa sus pecados con la esperanza de que sus pecados sean perdonados. Y vaya uno a sondear y a preguntar, ¿usted sabe lo que es pecado? ¿Usted sabe qué es lo que Dios condena como pecado? ¿Usted sabe qué es lo que Dios enseña en la Biblia en cuanto a lo que es pecado?
las respuestas por lo general son nulas. La gente solamente sigue la tradición por la familia y porque la religión lo dice, sin tener un conocimiento claro de acuerdo a la luz. La palabra de Dios es la luz, sin tener un conocimiento de acuerdo a la luz de lo que Dios demanda en cuanto a la fe. Por eso es que dice también en el pasaje que acabo de citar, que los hombres no quieren saber de la luz, no quieren saber del Evangelio, no quieren conocer a Dios, no quieren saber de la palabra de Dios, no quieren saber de la voluntad de Dios, porque sus obras van a ser reprendidas. Y a eso se suma también la idea argumentativa que tiene la gran mayoría de seres humanos. Es que yo soy buena persona, es que yo no le hago daño a nadie, es que yo soy íntegro, es que yo trabajo, es que yo consigo todo con el sudor de mi frente, es que yo cuido a mi familia, yo pago los impuestos, yo soy un buen ciudadano. Pero basta un solo pecado para que una persona sea condenada. Y cuando una persona viene a la luz del Evangelio, entiende que su caminar y que su vida necesita ser reprendida o necesita ser lavada y necesita ser transformada por el poder del Evangelio. Y en eso consiste la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree es condenado, está diciendo Juan. ¿Qué es lo que debe creer una persona para tener vida eterna? Y simultáneamente, o dentro del mismo concepto, que todos sus pecados sean perdonados, desde el primero que cometa hasta el último que cometa en vida terrenal, que sea declarada justa, que tenga conocimiento claro de su destino eterno. Todo eso es consecuencia o resultado o fruto de creer en Jesús conforme al Evangelio. No conforme a religiones humanas, no conforme a mandamientos de hombres, no conforme a ritos, no conforme a semanas santas, no conforme a tradiciones de hombre en general, sino conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que debe creer una persona para tener vida eterna? ¿Creer en Jesús de manera vaga, como muchas personas dicen? Sí, yo creo en Jesús. Por ejemplo, hablando de la tradición, sí, yo creo en Jesús, yo fui bautizado cuando fui bebé, creo en la Virgen María, creo en la iglesia. Y si se les pregunta, bueno, ¿y usted qué cree en cuanto a Jesús? Por lo general no hay respuesta. ¿Qué es lo que debe creer una persona en cuanto a Jesucristo para ser salva? El apóstol Pedro, cuando da la apertura a la era de los gentiles, es decir, cuando se comienza a predicar el Evangelio, tanto a judíos como a gentiles posteriormente, en el primer sermón que él da, aproximadamente a unas 3.000 personas, casi que en la mitad de su sermón, el apóstol Pedro dice de manera textual, inspirado por Dios mediante el Espíritu de Dios, lo que una persona debe creer para su propia salvación y cómo obedecer a lo que cree. En Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. De una manera muy sencilla y de una manera muy abierta y de una manera que entendían dentro de su contexto religioso los judíos, el apóstol Pablo les dice: ustedes son asesinos porque ustedes mataron al dador de la vida,
ustedes lo crucificaron, pero Él resucitó para darles a ustedes justificación. Y en la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, Pablo expone el Evangelio o el principio del Evangelio de la misma forma, pero un poco más amplia. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: en cuanto a lo que debe creer una persona para ser salva. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir, si ellos retenían la palabra del Evangelio, conservaban o daban evidencia de permanecer en la salvación eterna. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto que Pablo enseña a los Corintios, capítulo 15 de su primera carta, en el versículo 1 hasta el versículo 4, es lo que también Pedro dijo al comienzo de la era a los gentiles, o de la era gentil, cuando predicó a los 3.000 judíos. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Cuando una persona cree que Cristo murió por sus pecados, está creyendo que Cristo lavó sus pecados con su sangre. Está creyendo que todos sus pecados fueron borrados por medio del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Cuando una persona cree que Cristo resucitó entre los muertos, a los 3 días de haber sido sepultado, la persona es declarada justa por Dios. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, el versículo 25 dice lo siguiente. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora entiende usted por qué la salvación eterna de su alma no depende de sus buenas obras, no depende de que usted, entre comillas, sea buena persona, porque basta un solo pecado para que usted, que me está viendo y escuchando, sea tan malo y sea tan perverso como Adolfo Hitler, o como Tiro Fijo, o como un violador serial de esos que matan cientos de niños después de violarlos, etcétera, etcétera. No hay diferencia delante de Dios entre una persona que comete un pecado y otra que comete 10 pecados, 15 pecados, 1000 pecados o 100.000 pecados. Es lo mismo. Para dar otro ejemplo un poco más abierto, no hay diferencia delante de Dios entre una persona que miente y una persona que comete asesinato. Usted también lo puede comprobar en la carta de Santiago o Jacobo, que es lo mismo. La carta del apóstol Santiago, capítulo 2, dice lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículo 10 en adelante. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Basta un solo pecado para que una persona sea condenada eternamente. Basta un solo pecado para que una persona esté eternamente separada de Dios.
Y las buenas nuevas se tratan de resarcir el pecado del hombre, de perdonar el pecado del hombre, de dar redención al hombre a causa del pecado. Porque no hay cosa alguna que el hombre pueda hacer para reconciliarse con Dios a causa del pecado. No hay cosa alguna que el hombre pueda hacer por sí mismo para que su pecado sea quitado y para que pueda reconciliarse con su Creador a fin de que tenga vida eterna. La única forma es Cristo crucificado en la cruz, Cristo sepultado, Cristo resucitado al tercer día. Volviendo al contexto de la predicación del apóstol Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que produce la predicación del Evangelio en las personas pueden ser varias preguntas, pero por lo general una que evidencia que la persona tiene una actitud de arrepentimiento, es decir, que su mente está cambiando. Porque la palabra arrepentimiento viene de dos vocablos griegos, meta y noeía. Meta se puede traducir como cambio en cuanto al idioma español, y noeía se traduce como mente. Por lo tanto, arrepentimiento está lejos de un sentir emocional. Arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mente de una persona. Cuando una persona es tocada en su corazón, en su espíritu muerto a causa del pecado, y entiende que necesita cambiar su mente y ajustar su mente y sus pensamientos a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Entonces, cuando una persona comienza a dar señales de arrepentimiento, algo que evidencia arrepentimiento en su vida es preguntar qué debe hacer. Si la persona creyó en el Evangelio, si la persona creyó que sus pecados solamente son perdonados por la muerte de Cristo, si la persona creyó que solamente llega a ser justa por medio de la resurrección de Cristo, su pregunta debe ser similar a la pregunta de los 3.000 judíos que ellos hicieron a los apóstoles para saber de qué manera se iban a librar de la ira de Dios. Porque siendo israelitas y siendo Pedro israelita y hablándoles dentro de su propio contexto, tanto religioso como cultural, ellos entendían que merecían morir en ese momento porque fueron juzgados como asesinos. Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante dice: al oír esto se compungieron de corazón. Al oír esto los judíos se compungieron de corazón, se sintieron convencidos en su corazón de que habían pecado. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que usted debería hacerse a sí mismo o hacerle a una persona cuando esa persona le comparte a usted el Evangelio. Usted puede decir hacia sus adentros: bueno, yo creo que Cristo murió por mis pecados, que su sangre me limpia y me lava de todos mis pecados. Y yo creo que soy revestido de su justicia por medio de la fe en su resurrección. Ese es el poder del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados para que nuestros pecados fueran perdonados. Cristo resucitó de la tumba para que nosotros fuéramos declarados justos mediante la fe también en su resurrección. Pero ¿cómo hacemos ahora para que el poder de su muerte, sepultura y resurrección haga parte de nuestra vida? Y eso es lo que los israelitas o judíos preguntaron a Pedro en este momento. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, inspirado por Dios mediante el Espíritu Santo, les dice lo siguiente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro les dice: cambien su forma de pensar, es decir, ajusten su forma de pensar a la voluntad de Dios, revelada en su ley, revelada en las Escrituras. Ajusten su vida a la ley de Dios.
Ajusten su vida a la palabra de Dios, revelada también en el Evangelio. Y háganse bautizar para que no por el agua, sino por la fe que ustedes han depositado en la muerte de Jesucristo, y mediante la fe, la sangre de Jesucristo lave todos sus pecados, y ustedes sean salvos por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Simultáneamente reciben el don del Espíritu Santo, es decir, reciben el don de la justicia de Dios, son declarados justos por Dios mediante el sello del Espíritu Santo en sus corazones. En la carta que Pablo escribió a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, o mejor, en el versículo 12 y el versículo 13, dice lo siguiente: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, juntamente con él, dice textualmente, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No hay otra forma en que el hombre se reconcilia con su Creador, sino únicamente por medio de Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Porque es en su muerte que todos los pecados son perdonados al que cree, mediante el bautismo y por supuesto mediante el arrepentimiento. Y es por medio de su resurrección, por medio de la fe en su resurrección, que el que es bautizado es declarado justo o es revestido con una vida nueva que es eterna e imperecedera. Para extender un poquito más la idea, cuando Pablo habla a los romanos en el capítulo 6, dice lo siguiente: Romanos capítulo 6 versículo 3 y 4: porque el bautismo no es rociar la cabeza de una persona que no entiende lo que está haciendo, como sucede en la tradición. En la tradición se le ha enseñado a la gente que debe bautizar a sus infantes, entre comillas bautizar, porque no es bautismo, eso es mentira. El bautismo es una sepultura juntamente con Cristo mediante la fe. Entonces, en la tradición se le ha dicho a la gente que debe hacer bautizar a sus infantes rociándoles agua en la cabeza, cuando los apóstoles enseñaron que el bautismo es un resultado de la fe, de creer que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó para mi justificación. Y cuando Pablo le escribe a los romanos, él asevera lo siguiente. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y si somos bautizados en la muerte de Cristo, eso también quiere decir que el bautismo es una sepultura. ¿Una sepultura dónde? Una sepultura en agua. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Espiritualmente, ¿qué sucede a partir de la fe? Y en el momento en el que se obedece a la fe, es decir, en el momento del arrepentimiento y el bautismo. Puntualmente en el momento del bautismo. Cuando una persona oye y cree que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó para su justificación, en el momento en que la persona obedece a lo que oyó y creyó, es decir, en el momento en que es bautizada, esa persona es sepultada juntamente con Cristo para morir al pecado.
Ese es el punto de partida de su muerte al pecado, de su muerte al amor al mundo, de su muerte a la naturaleza adámica, de su muerte a vivir bajo los estándares del mundo, bajo la forma vana que heredó de su familia, etc. Es sepultada juntamente con Cristo para muerte, para morir al pecado. Cuando la persona sale del agua, está siendo resucitada juntamente con Cristo a una vida nueva y eterna. Y cuando una persona tiene certeza de que ha sido sepultada juntamente con Cristo y que ha sido resucitada juntamente con Cristo, la persona también tiene certeza de su destino eterno. Y para no alargar tanto la enseñanza, voy a terminar con Colosenses capítulo 3. La perspectiva de vida terrenal que debe tener una persona que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios y por la obediencia a la palabra del Evangelio debe estar marcada por una visión celestial y no por una vida que solamente procura alcanzar metas terrenales. Las personas que están muertas en sus pecados, las personas que están viviendo como condenadas en la tierra, son personas que solamente tienen una visión terrenal de la vida. Solamente viven porque tienen que comer, porque tienen que vestir, porque tienen metas terrenales que alcanzar. Y eso simplemente es un reflejo de su propia condena eterna. Pero una persona que ha sido salvada por Cristo, una persona que está viviendo de acuerdo a la salvación de Dios en Cristo Jesús, tiene una perspectiva de vida que es celestial, que es eterna, que es de acuerdo al reino de Dios y no de acuerdo a un mundo obsoleto, caído y perecedero como el mundo terrenal. El apóstol Pablo escribiendo por medio de la carta a los colosenses, a los creyentes en Colosas, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si ustedes creyeron que Cristo murió por sus pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día, y si ustedes obedecieron a la fe, arrepintiéndose, es decir, cambiando su forma de pensar, si ustedes obedecieron a la fe, siendo bautizados para el perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo como muestra de la justicia de Dios en sus vidas, entonces ustedes deben de estar buscando de manera continua, mientras son peregrinos en la tierra, las cosas eternas. Eso no significa que usted deba descuidar las cosas terrenales, pero las cosas terrenales no son una prioridad para el que está como peregrino en este mundo. Para el que es salvo, para el que ha nacido de la palabra de Dios, para el que ha sido perdonado y justificado por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora la prioridad para el que ha nacido de nuevo son las cosas eternas, como Pablo escribió a los colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 2 es determinante en la vida de un creyente. ¿Usted está viviendo como una persona que es salva o como una persona que es condenada? Si usted está viviendo como una persona que es salva, la visión de su vida o la perspectiva de su vida está enfocada en lo celestial, en lo eterno, en lo que pertenece al reino de Dios. Pero si usted no es salvo, usted puede darse cuenta que no es salvo, por muy religioso que sea, si las prioridades de su vida son principalmente terrenales. Vestir, comer, tener dinero, alcanzar metas terrenales, sueños terrenales. Si esa es su perspectiva de vida, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo y en el amor de Dios, le ruego crea en el Evangelio,
y obedezca el Evangelio, porque usted está viviendo una vida de condenación aquí en la tierra. Colosenses capítulo 3 versículo 2 es absolutamente claro. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. De vuestra boca no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre a similitud de Adán, el nuevo hombre a similitud de Jesucristo. El viejo hombre busca las cosas de un mundo caído, perecedero y obsoleto, es decir, las cosas de la tierra. El viejo hombre es adámico y busca todas esas cosas, lo que conlleva a condenación eterna. El nuevo hombre, que vive de acuerdo a Jesucristo, busca las cosas eternas y hace morir las obras de la carne en su propia vida. Las obras de la carne no se van de la vida de un creyente de manera mágica. No se van por subir a Monserrate descalzo, o de rodillas, o por cargar un escapulario o una camándula, o por cargar escapularios aquí en la muñeca. No, las obras de la carne no se van por eso. La santificación se logra haciendo morir las obras de la carne, las cosas terrenales aquí en la tierra. ¿Cómo hace una persona morir las cosas terrenales? ¿Cómo hace una persona morir las obras de la carne en su vida? Enfocando su vida en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Y todo a fin de cuentas desemboca en lo mismo, en amar al prójimo. Morir a las obras de la carne, morir a los estándares terrenales, es amar a nuestro prójimo, es vivir en pro de servir a nuestro prójimo. Esa es la principal meta, ese es el destino y el objetivo terrenal de vivir en Cristo. Estar amando continuamente a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo de una manera continua, porque eso es lo que evidencia el carácter de Cristo en la vida del creyente. Esta es la prueba de la salvación en cada creyente. Las obras nos muestran que somos salvos, o también nos muestra que no somos salvos, como decía anteriormente. El que está en Cristo y el que está salvo, o el que es salvo, tiene su vida enfocada en las cosas celestiales, en las cosas eternas y en las cosas espirituales. Pero el que está condenado, el que va por camino de condenación, tiene la vista demasiado corta y solamente le alcanza para mirar metas terrenales, sueños terrenales, solamente vive por lo terrenal. Entonces, ¿cómo una persona es salva? ¿Cómo una persona hereda vida eterna? ¿Cómo una persona va a ir al cielo? ¿Cómo una persona puede conocer su destino eterno? Por medio del Evangelio. Pero solamente los que conocen el Evangelio pueden ser salvos. Solamente los que conocen y creen y obedecen al Evangelio pueden ser salvos. Una persona que se limita a su religión, una persona que se limita a los estándares, a los mandamientos de hombres, no puede saber si es salva, porque está enceguecida por el diablo y enceguecida por los mandamientos humanos que está siguiendo. Entonces, la forma en que una persona se reconcilia para con su Creador, la forma en que sus pecados son perdonados, la forma en que la persona llega a ser justa, no es por medio de lo que haga o deje de hacer. Es por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. A partir de ahí, todo lo bueno que resulta de nuestra vida
es fruto de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Porque por gracia sois salvos. Es decir, que la salvación es un don gratuito, pero a pesar de que es un don gratuito, se recibe por medio de la fe. No por medio de una fe mística o mágica, no por medio de una fe religiosa, en donde la gente tiene que depender de una religión, sino por medio de la fe del Evangelio, que es la fe por medio de la cual la gente depende absolutamente de Dios por medio de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mucha gente que se ha autoengañado, es decir, que se ha engañado a sí misma y que ha sido engañada por el diablo y que se cree buena persona, como decía hace un rato. Mucha gente que es bonachona, buena gente y hace buenas obras, cree que se está ganando el reino de Dios o la vida eterna por hacer buenas obras. Pero Dios dice por medio de su Espíritu, en la carta de Pablo a los Efesios, que la salvación no es por obras. De hecho, cuando Pablo escribe la carta a Tito, en el capítulo 3 de la carta de Pablo a Tito, el versículo 5 dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras de justicia, es decir, no porque usted regale una moneda a una persona en la calle, no porque usted regale un pan a una persona en la calle, no porque usted regale un mercado a una familia necesitada, etcétera, etcétera, etcétera. No por eso usted es salvo. Usted y yo somos salvos por la misericordia de Dios. Por gracia somos salvos. Usted y yo somos salvos por el lavamiento de la sangre de Cristo en nuestro espíritu, quitando todo pecado y toda maldad. Usted y yo somos salvos por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la cual obedecemos mediante el arrepentimiento y el bautismo, para recibir una naturaleza espiritual y eterna, la cual va a producir las obras que Dios ya estableció con anterioridad o antes de nuestra propia conversión, como dice Efesios 2, 8 al 10. Reitero el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que la salvación no es por obras para que ninguno pueda salir diciendo: es que yo fui tan bueno en la tierra, regalé tantos mercados, regalé tanto pan a la gente hambrienta, que por eso puedo entrar a la vida eterna. Entonces no es por obras para que nadie se pueda gloriar de lo que hace. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ser misericordioso, ser dadivoso, ayudar al hambriento, ayudar al desnudo con vestido, visitar al que está en el hospital o en la clínica, visitar al que está en la cárcel, darle posada al extranjero o darle posada a alguien que está visitando la ciudad o que no tiene dónde dormir. Todo ese tipo de cosas es un resultado de la salvación eterna de Dios en nosotros los creyentes. No es algo que se hace para heredar la vida eterna. El texto lo dice, es un resultado que Dios ya estableció como una forma de comprobar que somos salvos. Y vuelvo a leer el versículo 10 de Efesios capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que las buenas obras son un reflejo genuino
de tener vida eterna. Pero una persona que no es salva y hace buenas obras, las hace para su condenación. Porque por medio de las obras no se va a salvar, sino por medio de Jesucristo. Y las obras que se hacen por medio de Jesucristo evidencian que somos una nueva creación en Cristo y que ya no pertenecemos a este mundo o a este sistema de cosas que está gobernado por una naturaleza adámica o por una naturaleza caída, perecedera y obsoleta. Entonces, si alguien quiere tener certeza de vida eterna, si alguien quiere tener salvación eterna, si alguien quiere saber que sus pecados han sido perdonados por completo, si alguien quiere entender que es justo, solamente lo puede hacer por medio del Evangelio, creyendo que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó para su justificación, y que por medio de su muerte en la cruz todos nuestros pecados fueron clavados allí, fueron castigados en su cuerpo, para que su vida eterna, para que su pureza, para que su justicia, para que la santidad de Cristo viniera a nosotros, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 27, que somos bautizados en Cristo para que seamos revestidos de Cristo en el momento de ser bautizados. Es allí donde nosotros tenemos certeza por medio de la fe en el Evangelio cuál es nuestro destino eterno. Pero una persona religiosa, una persona que sigue mandamientos humanos, una persona que sigue Semana Santa cada año, procesiones ridículas que no sirven para nada, una persona que sigue tradiciones de una religión que no sirve, no sabe cuál es su destino eterno. Y cuando una persona no sabe cuál es su destino eterno, eso significa que va por camino de condenación. Es como si yo saliera a una avenida y tomara un transporte público sin leer la tabla de ruta. Si yo salgo a cualquier avenida y tomo un transporte público sin saber la tabla de ruta, obviamente no voy a saber cuál es el destino de ese bus o de esa buseta. Y me voy a perder. Porque no sé la tabla de ruta, no sé para dónde va. Pero si yo leo, si yo miro qué dice la ruta, qué dice la tabla de ruta de una buseta o de un bus, entonces sé para dónde voy. ¿Cuál es la ruta para la vida eterna? El Evangelio. Jesucristo es el camino para la vida eterna. Jesucristo es el camino hacia el Padre. Jesucristo es la certeza y la convicción del perdón de Dios y de la vida eterna en nosotros. Y por eso una persona puede conocer su destino eterno cuando conoce el Evangelio y cuando decide obedecer el Evangelio. Pero una persona que se escuda en una religión, una persona que no conoce el Evangelio, una persona que no pertenece a la iglesia por medio del Evangelio, sino por tradición familiar, es una persona que no conoce su destino eterno y por consiguiente está perdida, porque está andando en tinieblas. A grosso modo, estas son las respuestas a las preguntas que había planteado. Espero que de alguna manera llegue a ser de bendición y llegue a ser edificante este mensaje en este jueves 14 de abril del año en curso. Tengan un bendecido fin de semana y que disfruten en familia, principalmente en familia, este fin de semana. Dios los bendiga.